Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana, integrantes de cuartomundo.cl, nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a The Best We Could Do, o Todo lo que pudimos, una novela gráfica de la autora vietnamita Thi Bui, publicada originalmente en 2017 por Abrams Books, disponible actualmente en castellano por Ediciones Kraken. Esta semana tenemos una nueva recomendación de carácter biográfico y también vinculado con conflictos bélicos, pero ahora de la guerra de Vietnam. Y una perspectiva bien diferente a lo que solemos leer o acercarnos al contenido de la guerra de Vietnam, que por lo general siempre está El soldado predominante, gringo traumado. claro, del soldado gringo. De hecho, las frases de flashbacks de Vietnam tiene su contexto, pero ahora es de la perspectiva de la gente que vivía en Vietnam. Fortunate Ah, Son. Así que estas no puedo poner la música de Creedence entonces. no van a agarrar con copyright. Puedes buscarte algún cover en flauta o alguna Claro, cuestión. turú. En Kazoo. Esta weá que suena así. Guau, guau, guau. Claro. Nos acompaña esta semana don Felipe Toro, ¿Qué tal? Buenas noches. el profesor Rodrigo Méndez, Buenas noches, ¿cómo están? Encani Juan Pablo Fernández, Buenas noches. y quien les habla, Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Si no recuerdo mal, quien hizo la recomendación de esta semana fue Rodrigo, ¿es correcto? Ujú. Yes. Entonces, Yo mismo. Rodrigo, explícanos un poquito qué te llevó a elegir la recomendación de esta semana y más o menos cuál es la idea de esta novela. Ya. Como dijimos, ya démosle con la idea de hacer libros como biográficos. Yo tenía varias ideas en mente, pero los otros libros que yo he leído como tema biográfico han sido en general sobre Medio Oriente. He leído como 3 o 4 libros que pedí en la biblioteca sobre distintos autores como que sus orígenes son en Medio Oriente, pero que ahora están trabajando en Francia. Muy parecido a lo que le pasó a la autora de Persepolis, Marjane Satrapi. Entonces dije, pucha, igual esto como que ya eh, lo conozco, veamos algo distinto. Entonces empecé a buscar como en internet como listados de cómics biográficos. Y ahí salió este, y me llamó la atención por el tema de que hablaba sobre un contexto de Vietnam. Entonces dije, tienes una perspectiva interesante porque no es la típica que era, por eso, árabe viviendo en Francia. Que la típica de estos libros que eran como así. Entonces, no, esto es como vietnamita que se mudó a Estados Unidos. Dije, una perspectiva interesante, puede ser contexto que uno no conoce sobre la guerra de Vietnam, entonces se ve que también es una historia como familiar, como más que sea así como netamente relatando hechos de historia, sino que es como de la historia de una familia. Entonces dije, ya, pues, me tinca. Y bueno, de eso va un poco la historia. La historia es como una mujer que es artista gráfica, se podría decir, eh, hija de padres vietnamitas, nacida en Vietnam, que vive actualmente en Estados Unidos, vivió casi toda su vida en Estados Unidos, y que ella, cuando ella estaba llegando como a sus 40 años de edad, empezó como a tratar de escribir las memorias de su familia en forma de novela gráfica, como la historia un poco de cómo llegó su familia a vivir a América, pero también un poco también la historia de su maternidad y cómo su maternidad se relaciona con la historia de su familia. Entonces, eso es como una historia que tiene varios elementos, que va escalando varias generaciones y que no se cuenta de una forma tan lineal de repente. Como que nosotros estamos viendo momentos como del presente, de repente historias que te contaron el pasado, pero tú estás viendo el momento donde le contaron esa historia. Entonces tiene como unos saltos medio interesantes y que igual me gustaron. Como algunas escenas como que de repente son medio spoilers, y no sé, cuando te muestran los hermanos y que dice que algunos murieron, que sé yo, después están contando la historia y tú vas viendo cuando pasó eso. No sé, me gustó. Y al final eso, encontré que era una idea interesante el ver cómo, qué les pareció a ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, por favor, danos tu impresión inicial sobre la lectura de esta semana.
Eh, Me gustó harto, la verdad. Está bien entretenido leyéndola. Se lee súper rápido. A pesar de que son como 300 páginas, 340 por ahí. Y me gustó mucho cómo va evolucionando la historia, porque en un principio uno parte como con la idea de que los padres fueron malos. Un Ujú. momento, sobre todo el papá. Esta historia es como está bien centrada en la mamá, al contrario de la historia anterior, que el papá era como el bien elegido, esta al revés, pues, como la otra cara de la historia. Pero claro, te da esa sensación, oye, estos viejos que son, no sé, como tan despreocupados, y después ya la misma autora te va dando contexto. Se me fue. Contexto. Claro, y estoy diciendo, puta, tienen toda la. No tienen como la guía para ser unos buenos padres. La historia del papá es como bien trágica. El- eh, bueno, sin entrar en mayores detalles, está el tipo, está la pobreza absoluta. La historia de la mamá también es más trágica, pero desde otro sentido, que pierde todo lo que ella tiene. Y a medida que se juntan, se empiezan a tener niños, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Niños que salen y entran de la relación por diferentes motivos. Personajes, familiares que deberían estar más cerca, se desaparecen. Es como bien trágica la historia, sobre todo de los papás, desde la perspectiva de los padres, porque yo siempre traté de como de evaluarlo desde ahí, porque creo que es lo que ella trata de hacer, porque es como buscar la respuesta de por qué hay tanta diferencia entre los dos mundos que se presentan, porque está este Vietnam súper convulsionado, porque la historia parte súper atrás, parte cuando Vietnam era una colonia francesa. Y cómo se llama, y pasa por esa revolución donde los franceses caen. Después, pum, llega a Vietnam. Y de ahí después llegan a Norteamérica. Y los capítulos de Norteamérica igual tampoco no son así como el idilio, ¿cachai? No llegan a la tierra como prometía inmediatamente. Tienen que abrirse paso y todo eso. Entonces estaba muy entretenido leyéndolo. Yo encuentro que está bien narrada y a mí me gustó eso que de repente retrocediera o avanzara la historia un poquito como para generarte expectativas y después como que te las rompía y decías ahí que puta, por ponerte un ejemplo, las historias de que el papá les contaba como de niños, eran historias como de terror y folclore vietnamita, y los cabros se quedan cagados de miedo, ¿cachai? Y era porque el papá como que los quería, era como su forma de protegerlos, po, que tuvieran siempre como a la defensiva, por así decirlo, porque la historia del papá, eso le enseñaron a él, pues estar siempre como a la defensiva también, siempre esperar lo peor, nunca pues, esperar ¿cómo se llama? Una palabra cálida. Ahí Felipe compartió un par de viñetas donde es prácticamente una despedida que le hace el papá del papá, el abuelo al papá, y le pega, Ah, es verdad, esa escena que es cuática. claro, y el caballero le pega una patada al niño y se baja. Entonces hay varios comportamientos que son inexplicables, pero que dan como todo un contexto para que tú entiendas por qué la familia es así. ¿Por qué? Y por qué ella trata de explicárselo, porque que es lo que yo creo que lo consigue gratamente en la historia. Así que pero por lo menos me gustó harto, estuve muy entretenido leyendo ¿cómo se llama la historia en sí? Muchas gracias, Ancari. Toribe, danos tus impresiones sobre la lectura de esta semana. Sí, también me gustó bastante, como lo comenté la vez pasada, como que el cuando se dice una historia real, ¿no? Como que me pone una sensibilidad distinta, ¿no? Como que me hace reflexionar de mi propia vida, ver lo que pasa tan cerca, porque todo esto es muy cerca en el tiempo, ¿no? Como que parece como tan de otra época de repente, pero es ahora mismo. Todo lo que sufre tanta gente de repente con estas guerras que realmente que siguen unos pocos poderosos, no sé, y tanta gente sufre, ¿no? Eh, y ¿cómo se llama? También, me llamó mucho la atención esta estructura que escogió para contarla, ¿no? Como que parte con este parto, nos muestra cómo son sus papás, va como un poquito más para atrás, como un poco como pelea de la familia ya en Estados Unidos, tal vez un poquito de discriminación, pero, pero como que pasa por encima, no es como la parte principal
de la historia, ¿no? Nos muestra, claro, todas estas perezas que tienen los padres, porque uno siente que son medio, claro, como decía Cani, medios malos Muy, incluso, ¿no? muy duro, así como. Claro, aquí qué sé yo, la niña que convivió con el pololo antes de casarse, la familia es el mayor de los crímenes, los papás también que son bastante fríos, y después como que de a poco, como que va yendo un poquito para atrás hasta que cuenta la historia de los padres, y de ahí va hasta su historia de supervivencia durante la guerra, o sea, su infancia, que son bastante distintas, ¿no? La del papá especialmente dura, y de a poco va entendiendo por qué es como es ahora, ¿no? Y todo lo que hizo por proteger a su familia, por salvarse a sí mismo, la familia que le tocó también, que también eran bien padres bien terribles, ¿no? Hasta que llegan a Estados Unidos, ¿no? Cuando ella es niña. Entonces, toda esa estructura es bien extraña porque podría haber ido partir con la infancia de los padres y después hacia el final poner cómo están ahora. Pero no, como que cuenta parte con este cómo están ahora y después va entendiendo un poco eh, esta vida que les tocó, ¿no? Y cómo ella trata de entenderla, ¿no? Ella está tratando de armarla y ella misma va cortando también el presente con cómo le cuesta de repente sacar la información, tratar de entender. Me gustó cómo estuvo estructurado, la verdad, al principio no lo entendía bien, pero ya cerrando la obra completa, creo que fue una buena decisión de términos narrativos, así que tanto como para abrir de nuevo sensibilidad, como todo lo que produce la guerra, todo lo que produce la inmigración, estos refugiados, que aquí hay gente escapando como por mejores oportunidades, te provoca mucha empatía, y aparte está muy bien contado, así que no debo para arriba todo el rato. Buena recomendación. Muchas gracias, Felipe. Cuanto a como a lectura, todo lo que pudimos lo encontré así como bien interesante en la forma, ¿cómo podría decir? De capa múltiple que está hecha la narración, lo mismo, como el ver los distintos periodos históricos de la familia, de la protagonista, y sobre todo lo de los padres. Yo creo que el trasfondo de ambos papás, yo creo que fue lo que más me gustó como de la lectura completa, más allá como de que la historia de todo el relato es bastante redondito, a pesar de como que está escrito en forma más o menos desordenada. En realidad no es tan desordenado, no es como uno no se va a perder, pero sí vas saltando adelante para atrás en forma constante para poder ir explicando ciertos contextos, pero como el cómic está ambientado en capítulos, no se desordena mucho el tema. De cierta forma me recordó, especialmente los capítulos dedicados a los papás, a cuando leímos La Casa. Solo que en esta es como La Casa versión tercer mundo, una cuestión que es como mucho más extrema, y que, claro, pues, de repente, como desde la perspectiva de ella, por ejemplo, un rol bien importante como que tiene como, y que motiva como dentro del relato, es que va a ser mamá. Entonces, cuando la investigación que hace con sus padres, de cómo ellos fueron padres también. Y de hecho, después más adelante lo podemos hablar con más detalle, que la disyuntiva que ella tiene, que a pesar de que como va a tener su propio hijo, dentro de su familia siempre como tiene como ese rol de hija, independiente de la edad que tenga. Entonces abre hartas preguntas bien interesantes y a la vez reflexiona para atrás, pues reflexiona hacia adelante, reflexiona hacia atrás, todo el tema del relato, de lo que implica eh, en la vida de pobreza y la forma en que los padres muchas veces tratan como de mitigar eso o hacerlo no tan miserable, eh, resulta como bien interesante de leer. Teniendo bien claro como que no se hace una romantización de la pobreza, de hecho es todo lo contrario, pero sí como que valora el esfuerzo como de los padres dentro de la situación. Y también, como lo mencioné hace poquito, el tema de los padres como personas. Se hace muy interesante ver el contexto de ambos papás, de cómo crecieron en forma distinta y que la vida de alguna forma los lleva a un punto en común.
Y de verdad da como para hablar harto. De hecho, ya de ahí vamos a hablar un poquito más, como más a fondo, de todo lo que implica la guerra de Vietnam. Y lo mismo como lo dijo Rodrigo al principio, el que cubre un periodo de tiempo así como tan amplio, agarrando desde antes de la independencia de Vietnam, cuando todavía era colonia francesa. Esa parte es Va, interesante. claro, pues es súper interesante porque tú vais viendo todo el proceso, vais viendo cómo funcionaban las cosas de la ocupación francesa, cómo empezó cómo se vivió, no necesariamente de la forma como de los actores principales, sino en la parte aledaña, un proceso de independencia. ¿Qué pasa con un cambio de régimen? ¿Qué pasa cuando el cambio de régimen no es pacífico? ¿Qué pasa cuando empezáis como se produce como una especie de, como de división social frente a un país que no está consolidado, que todavía no tiene, no tiene un gobierno cuajado? Y finalmente, como la gran parte principal de la historia, cuando empieza la guerra de Vietnam. Y eso sí, como me gustó, se me hizo interesante y quiero conversar con usted un poquito más sobre la lectura esta semana. Así que yo creo que ya pueden empezar a hablar con spoilers sin mayor problema. Ya, ahora entra la música de Creedence. Bueno, yo no dije al final tanto mis impresiones, pero comenté más de que era la hora, pero a mí me pareció súper interesante, me la leí así como que en ningún momento se me hizo lento. Va a ser una obra de 300 y tantas páginas, en ningún momento como que dije, hoy como que esto está muy denso, como que quiero parar, como que creo que en eso ayuda mucho el tema de los saltos temporales. El hecho de Mm, que como constantemente te va moviendo un poco el setting y como que vas como ese hecho de que al principio te introdujera como cosas importantes que pasaba indirectamente y después ir viendo cómo iban pasando esas cosas me gustó mucho. Porque además esa estructura de como saber cómo eran los papás como en la actualidad y tratar de conocer su contexto de ellos había sido, la encontré muy interesante esa parte. Como que quería saber cómo llegaron a forjarse estas personas, pues estos caracteres. Cómo se llegaron a conocer los papás, por ejemplo, si eran de contextos tan distintos. Cómo diablos se conocieron. Como que el libro te va planteando preguntas que te motivan a ir avanzando para leerlo, eh, para descubrir los misterios. Pues así que no, me gustó mucho la forma en que está contada la historia. no sé si es yo en mi rol de hombre blanco patriarcal, como que sentí que el papá fue como un poquito injusto con el papá, encuentro yo. No, no sé, porque la historia del ¿El papá es, papá de ella o el, no, es vos, sí, que es el papá de la como, protagonista? que es como súper, la historia de él es súper trágica desde el principio, bueno, es como que chucha este viejo. Pobre, weón, la sufrió. Es que por eso yo siento que el relato del papá va progresando, pues Sí. cuando te lo presentan, aparece como una figura como media irresponsable, medio desagradable, pero cuando termina la lectura veis como que en los momentos que importaba fue un buen papá y que se lo jugó en varios momentos hasta poniendo en riesgo su vida. Es que ¿sabéis lo que me pasa? Es que ahí, ahí yo no encuentro, no me queda claro bien si el papá al final se va por cuenta propia y porque después no vuelve a aparecer, pues, ya cuando están en Norteamérica y se separan, porque para aclarar un poquito esto, la historia parte cuando ella está teniendo un bebé, la autora del cómic. Entonces está como en la idea de que hoy sabéis que esto es lo que sufrieron mis papás, por así decirlo. Eso sufrió mi mamá en el tema. Y el papá, hay una conversación con el papá donde el papá decía que se iba al cine cuando nacían los cabros. Y yo decía, ah, este loco, como que no están ahí, papito corazón, que están de moda ahora, esto, weón. Y no, pues después el viejo como que se revela que, claro, que siempre estuvo ahí, pero podía dar el cariño que sabía darnos, que era una weá súper tosca, porque prácticamente lo agarraron a patada, apenas salió del útero lo agarraron a patada. Pero después, en la época ya que ellos están en Norteamérica, como que el papá, como que siento que desaparece, no sé, y no sé si a mí se me pasó, es como que sentí Oh, pero un el... detalle, cuando dicen que se va al cine, él explica el por qué era. Dicen porque Sí, o en sea, Vietnam no lo dejaban estar con la señora cuando iba a parir, no lo dejaban, lo echaban. se ponía Y él se ansioso ponía tan también, nervioso, claro. claro, se ponía ansioso. Entonces lo único que lo ponía un poco más tranquilo, así como en su vida, porque era de las pocas cosas buenas como
él tenía era cuando podía ir al cine, entonces era la única forma como de controlar esa ansiedad que le provocaba eso. No, si me Porque, de refiero nuevo, al. es un cabro que creció como en una situación horrible, entonces, dentro de, como de la como, capacidad emocional que se le puede pedir, como entendible. No sé, o sea, como mi impresión me la deja casi al final, en las últimas páginas de la historia, porque ella está con la mamá al final, puta, por obvias razones, porque conecta más con la mamá, pero el papá no aparece, es como que el viejo de nuevo se fue al cine, y digo, ¿estará en el cine el caballero? No va a ver a su nieto, como medio raro. Pero claro, lo que decís tú está completamente on point, por así decirlo, que la historia del viejo es súper terrible, weón. Encuentro que es demasiado terrible en todo sentido es que el viejo tuvo como años donde fue feliz, pero que fue como al principio, sus primeros 5 años, hasta que llegó ese viejo que contaminó la charca donde aprendió a nadar. Y ahí de ahí es como boom. Ay, de más esa parte que está que le saca fotos. Hay que cuidar el medio ambiente, niño. Sí, pues es buena esa parte de la historia, lo encontré súper buena porque el progreso desmedido te lleva a eso, porque ellos habían cavado una zanja, no me acuerdo para qué, para hacer un camino, una cosa así. No, era para construir las casas, como que sacaban el barro y los materiales y quedó como el hoyo y después lo hicieron laguna. Luego llovió y se diluyó y quedó como una laguna, y en la laguna empezó a crecer vida. Pues, hay una viñeta donde está lleno de, ¿cómo se llama? De langostas para comer. Camarones. Claro, o sea, Camarones. Ahí dije con razón, en la comida de Asia se comen tantos camarones, weón, se parece que los camarones como que weón, vaya al patio de tu casa y está lleno de camarones la weá. por eso habían camarones, pescado, planta, hasta que alguien puso Dominga, perdón, Chicharrón. una textil, Claro, se pidió todo, se pidió todo. se mató todo. Y el niño había aprendido a pescar ahí, pescaba, aprendió a nadar, que es después parte de una habilidad que le salva la vida después. Y de ahí el viejo, los papás los abuelos, por así decirlo, los papás del papá, los papás de vos, eran horribles, loco, eran Digo, sí, o horribles. sea, al principio uno no te cuentan que cuando ya la familia está ya establecida en Estados Unidos y todo, y dicen, vamos a conocer a nuestros abuelos. Y el papá no, yo no quiero nada que ver con esa familia, porque tú sentís como, ya, así como que el tipo amargado así, pero claro, pues leís para atrás y lo entendí, pues obvio que no va a querer volver a ver a su papá nunca más. Sí, pues tú entendí, porque de hecho al final el que más lo crió fue el abuelo, po. Y el abuelo también era un tipo que Era medio mujeriego. era mujeriego. Sí, bueno. Era medio mujeriego, pero era buen abuelo, así que tenía cualidades. Pero el otro gol se despidió con una patada. Esa weá es como. Como que ya, Y era ya un niño, era ese- como esa esta escena escena de... me dio como risa y tristeza. Es que como están las viñetas dispuestas, como que el papá como que se queda pensando y dice, ¿dónde está mi hijo? Quiero verlo. Y se acerca así como pequeñito, aquí estoy papá, y le da un patagón ahí. Y después la siguiente página como que está en la mierda, así como que saltó lejos, weón, así como que Así, está contra una weá. y esa es como su despedida de papá, es como el peor papá que pueda haber así. Bueno, es como no sé si han visto esta escena de, ¿cómo se llama? Como Marco, el de los Apeninos Valdes, donde como que el papá lo echaba de la casa y bueno, tenía como 6 años, así. Era como, tú no eres mi hijo, así, ya no te quiero, una wea así. Que banda el drama, weón. Igual es como chistoso porque en la viñeta se ve como gritando: ¿Dónde está mi hijo? Tráigamelo acá. Y acá el cabro se ve: ¡Ay, acá está mi papá! ¡Pah! Su pata. Es una wea súper gratuita, pues, así, ¿no? Pero no hay nunca una explicación para esa, ¿Qué le iba a weón. alegar al hijo? Es como, tú te aliaste ya con los capitalistas, no sé, weón, Ay, si el hijo tenía como 5 años. Andaba vestido de negro, que era como la forma en que se identificaban los comunistas. Era todo tan raro, es súper raro, ¿no? Yo, ¿sabes que ahí me. Es que en el fondo el papá del cabro se hace comunista, pero él era como de los abuelos del papá, o sea, cuando el bisabuelo de la protagonista era como un terrateniente, po. Claro. Entonces por eso era como el conflicto, po, porque el loco es como, no, yo me voy a unir como, yo voy a ser comunista, y vengo aquí, y el otro como, antes de mi casa, weón. Así. Pero el cabro chico no Llego, tiene. pero antes de irme, Claro, pero antes tengo que darle la despedida a mi hijo. Y toma tu pata.
De hecho, es interesante esa como análisis político que tienen como la vida de los padres, como de que en un momento él como que eh, ve con interés como estos, se podría decir, como este ideal independentista, pero también se da cuenta de que puta, la gente que vive bajo el régimen del... No era el Vietcong, era el ¿cómo se llama? Viet Minh, creo, ¿no? Claro. El Viet Minh, como bueno, era gente que vivía en una pobreza más absurda, así como... Y el papá que lo veía así bien vestido, con las sandalias así como bacanes, y veía a un niño así como de 10 años, weón, tejiendo sandalias, trabajando, ¿cachai? Sí, A acá esta persona que se había educado como en un régimen como francés le chocaba mucho, yo creo, como esa como desigualdad, po. Eso siempre le chocó mucho al papá. ujú. Sí, pues hay como una escena donde el cabro va a ver al. O sea, no, ya está grande, ya está, tiene como 15 años, me Tiene como parece. 15 años, po. Sí, po. Y va a Ya ver está al. adolescente. Claro, iba a ver. Y él, todo eso, gracias al abuelo, había estado en una buena parte de la colonia francesa. Entonces había. ¿Cómo se llama? Tenía otro estilo de vida y de repente, oye, tu papá te mandó a buscar. Ah, por fin lo voy a ver de nuevo, por fin le voy a devolver la patada. Y cómo se llama, y va como en un caminito y empieza a ver que está todo pobre de nuevo, que cómo se llama, que igual me dio risa, como una risa cruel cuando le veo a un niño, le dice niño tejiendo sandalias. ¿Y qué estás haciendo? Estoy tejiendo sandalias. Acá los niños trabajan. Sí, y dijo, ¿y usted qué hace aquí, flojo? Que no anda preguntándome estupideces aquí, vaya a trabajar. Voy a trabajar. Pero eso yo creo que es parte de que de por qué Vietnam tenía una fuerte cantidad de personas que se querían tener su autonomía, porque ser una colonia, yo no soy experto en nada de la historia de Vietnam, pero me imagino que ser una colonia, sobre todo los franceses, es como Entonces, ser, esta weá deja a los franceses ven como el hoyo en una escena cuando en el fondo se ponen a purgar pueblos porque sí, prácticamente. claro, entonces si tú no estás del lado de ellos, te pasa lo del papá en un principio que vivía en una, ¿cómo se llama? En una aldea donde, no, si con cueva tenías agua, ¿cachai? Estos locos nos van a traer, ¿cómo se llama? Esta pomada que vendían los españoles igual, nos van a traer como la orientalización o las comodidades del oriente, o sea, del occidente al oriente, ¿cachai? No, pero estos locos van a saquear, quizá porque estaban ahí, no sé, pero Claro. Es que esa es la temática que es como bien, bien interesante, especialmente la historia del papá. Porque el papá pasa por las dos cosas. Pasa por la brutalidad de ver la aldea como siendo masacrada por fuerza de ocupación francesa, pero también ve, y él lo dice, lo sale su boca, po. Dice, que fui la primera vez como que tú, no lo estoy digo yo, es parte del cómic. Dice, es la primera vez que puedes ser civilizado, diciendo, yo pasaba como de andar a pata pelada a poder usar zapato y comer pan con mantequilla, po, claro, y leer. Entonces, por eso es bien, trata harto con los matices, eso me gustó el cómic, que es bien, trata de abordar harto matices, no se casa con un discurso, porque claro, desde el punto de vista de una autora que es de Vietnam, sería súper fácil como satanizar la ocupación francesa y glorificar como el recuerdo del periodo independentista de Vietnam, pero en realidad hace las dos cosas. Por ejemplo, muestra que todos los periodos no son blanco y negro, no es una simplificación de bueno o malo, sino que es mucho más complejo. Y que lo hace con todo, lo hace con la ocupación francesa, lo hace con la ocupación comunista, lo hace incluso La en la llegada a ocupación Estados gringa. Unidos. Claro, te muestra que cada situación tiene su lado bueno y su lado malo. claro. Sobre Y todo depende mucho de donde tú estés parado, cómo te va a llegar a ti, po. sí, pues sobre todo de En la ese gente momento. pobre. Yo creo que es como bien decidor de la gente que está como muy abajo en la pirámide, que no tiene muchas opciones, porque el papá igual como que se codeaba con los comunistas, pero al final de los franceses pudo alcanzar a sacar algo, y cuando caen los franceses, chucha, como que quedó marcado como pasa siempre en este tipo de situaciones, que trabajaste en estos años trabajaste para ese bando, así que
Lo mandaban como un campo de concentración. No un campo de concentración, como un campo de trabajo forzado. Lo querían mandar por un campo de trabajo forzado, pues sí, eso era acuático porque él era como funcionario público y es como, ya enseñas cómo funciona esta weá, ahora que nos tomamos el poder, ya. Ahora anda a trabajar en los campos de arroz, weón. Claro. Entonces, como bien. A mí también me gustó eso y sobre todo me gustó cuando, cuando llegan como a Estados Unidos. Tampoco no llegan como a la tierra prometida, no llegan como a la idealidad. En ese diálogo cuando se ponen como a decir, oye, nos vamos a Francia, a Estados Unidos, por favor, vaya a Francia, señora, no sea estúpida. Y el papá la convence, no, Porque tenía los parientes en Estados Unidos. que tenía los parientes en Estados Unidos. Y Que en Francia no tenían ningún contacto, igual es algo necesario de partida. De hecho, para quedarse, vivió mucho tiempo hacinados con los familias, ¿no? Y igual era Claro. acuático, ¿te acuerdas Igual que era en un punto. momento al principio del cómic, no aparece al final, pero aparece al principio, donde no les querían convalidar los títulos y no Sí. podían ejercer? claro, no podían ejercer. Eso también, ¿sabes qué? Eso igual me sorprendió harto. Que le sacan no sé cuántos títulos, weón. Sobre todo la mamá saca. No, los dos locos son súper letrados, po. Como que Claro. te dan a entender que son gente muy clever. Como el papá, ponte tú, que sin ser nada de navegación, como que logra, weón, llegar al... ¿a dónde era que llegan al final? Malasia. A Malasia o Tailandia, no me acuerdo. Sí. Que weón llegaba así como sin saber nada de navegación, simplemente como con lo que le enseñó otro weón. Claro, y los locos como que siempre se esforzaron, los papás siempre se esforzaron en sacar un título, o sea, para donde iban. No importa que no les gustara la wea, así como que. Hasta que Es el como el pa- típico estereotipo del papá asiático que le llamas como overachiever, como que tú tienes que ser el mejor del curso, tienes que destacarte en esto, tienes que ser como Oye, lo loco, mejor en Claro, ahí nota. en este caso uno entiende de dónde viene, pues no sí, vos, solamente por un tema como imposición cultural, es de gente como que literalmente tenían en unas carteritas de, así como de cuero su documentación, pues, weón. sí, pues los locos estaban listos. Eso yo creo que es la peor herencia que le dejó toda esa situación a Como la que está futura. lista para arrancar así. Sí, pues siempre estaba como un gato, así que constantemente preocupado de sus alrededores si les iba a pasar algo. No tenía como un momento así de felicidad genuino. Siempre estaban preocupados de que los podían. No sé, puta, el racismo siempre va a estar presente en Estados Unidos. Esa weá. Pero por ejemplo, cuando le piden evacuar la casa porque se está quemando y los weones tocan la puerta y los locos no abren la puerta, la cierran y se esconden, agarran los papeles, o sea, se aseguran al tiro. Y los locos, si se Claro. hubieran mantenido en esa actitud, se hubieran quemado adentro. Era- Pero es que ellos se recuerdan mucho del lo que fue el TET, po, que para los Sí, que no cachan un poco la guerra de Vietnam, que se da en todas las películas, el TET es como el año nuevo vietnamita, creo, como claro. un festival como de la luna nueva, una cosa así, que normalmente era una fiesta como religiosa donde la gente se queda en casa, en familia, qué sé yo, po. Y en la guerra con Estados Unidos, en una ofensiva que los gringos nunca se esperaron, porque esto era como una festividad así religiosa importante, los hueones atacaron en Tet y dejaron la zorra, pues así como que en el fondo como que arrasaron con muchos de los destacamentos gringos que están como con poca defensa porque la mayoría de gente estaba como celebrando. Y ese fue como uno de los puntos de inflexión en la guerra donde al final Vietnam del Norte pudo tomar el sur, po. Entonces, como que al final esta familia quedó marcado por ese día igual, po. Y como que le Sí, cambió un poco el significado a la fecha. el toque de la puerta está como marcado siempre, como que los vienen a buscar, los vienen a sacar de la, del hogar. Pero esa constante de estar a la defensiva es lo que por ejemplo, les decía, lo que decía Fantasma. O sea, tú siempre, la mamá siempre le decía, tú siempre tienes que destacar, siempre tienes que ser la primera en la clase, a la niña. Porque es su manera de defenderse, pues, de estar a la De hecho, las defensa. dos hermanas habían sido una valedictorian y la otra no sé cuánto. Que ese es como el valedictorian, el weón que tiene la mejor nota y el que lee el discurso de graduación, po, ¿cachai? Es como, Claro. Y es para que los reconozcan, porque igual yo me imagino que, claro, venir de un país donde, bueno, acá también en Chile somos como un número, ¿cachai? Donde tú vienes de un país donde soy un número, a un país que es súper individualista como Estados Unidos, estos locos dijeron, ya, hay que destacar como sea, para que nos tomen en cuenta siempre, para que siempre Y nos ojo, cojan. que están llegando a un país en el que para todo efecto habían sido enemigos hasta hace poco. También, lo otro. O sea, también eran aliados.
Bueno, Sí, Es pero, que, pero el gringo como que vaya no hace la diferencia, pues, bueno. Sí, es po. verdad, El es gringo verdad. que va, Sí, por eso. que pasa en por- bicicleta y que Que le no tira sé un la wea. pollo a vos, no lo insulta por ser asiático. claro, Es cuático eso porque, claro, pues, ellos estaban como en general en el lado que apoyaba a Estados Unidos, pues. Pero para el buen promedio da lo mismo, pues. Ve un buen asiático, lo mandáis a la chucha, ¿no? Así como que. sí, po, de ese web promedio no tiene matices. Tiene la weá El de. buen promedio probablemente no sabe ni dónde queda Vietnam, pues, bueno. La otra Sí. vez salió esa weá. ¿Dónde Eso es queda? lo que se conversa mucho cuando de repente uno dice como estos extranjeros como que son muy críticos de cuando llegan otros extranjeros a Chile o a cualquier país, pues en realidad. Y es como, bueno, ¿tú creís que a la mayor parte de estos buenos nacionalistas le importa si tú entraste legal o ilegal al país? Eso, bueno, le No, importa una raja, weón. Lo que importa es que tú seas extranjero, weón. Y con que seas extranjero ya los weones te van a rechazar, ¿cachai? claro, la Da lo mismo tu pureza. estatus migratorio y qué sé yo, weón. Claro, por eso eso es lo que hablábamos la semana pasada, que esa como sentimiento de que ya cuando emigraste hay una cierta cantidad de inmigrantes que no quieren que sigan inmigrando gente porque se sienten como que les van a dar mala fama, no tengo idea que cuál es el. Debe haber ¿cómo se llama? Algo psicológico detrás de eso, pero como que no, se sienten, vamos a votar por Trump porque él va a dejar de que hayan inmigrantes, va a cortar. Igual que yo. ¿Cómo? Igual que uno, pues, ¿cachai? O sea, como para evitar que entre gente que era como yo, pues. Claro. Y una cuestión tan absurda encuentro yo, pero bueno. Acá por lo menos te da todos esos matices, pues te dice que sabéis que nosotros estuvimos en ambos lados de la vereda, ¿cachai? Estuvimos con O sea, un. se habla el tema de la aprobación cuando le dicen, le quieren cortar el pelo al papá por hippie, le decían, porque tenía el pelo así como ligeramente largo. Y Maldito lo que decía, hippie. pero por favor, soy profe, ¿cómo va a llegar así a clase? Corte mi ligo. Y no era un peinado así muy de pelo largo, ni con colita, nada. El loco tenía un peinado normal. Oye, la otra wea, el papá era entero místico, weón. Cuando cuenta esa parte que el papá tenía como dibujos medio satánicos en la casa y que le gustaba tratar de doblarse, qué sé yo. ¿Verdad? Sí. Se me había olvidado esa parte, como la leí ayer temprano. Esa weá, yo tengo entendido que el contexto es porque él vivía en esas aldeas así. En esas aldeas en Vietnam hay harto como folclore de ese estilo. Weón, había una weá que era como igual a la weá del teuteo, weón, del tuetué. Sí. Que a un vecino como que le hicieron que se supone que se estaba desdoblando así, estaba teniendo un viaje astral. Y le cambiaron la ropa, así como hacerle una broma, lo vistieron de mujer. Y después como que el weón que le volvió el alma al cuerpo y como que no la reconoció y llegaron unos demonios y se le metieron adentro. El alma no reconoció el cuerpo y no volvió. Fue una Sí, después se le metieron como otros espíritus, weón, y que terminó en es- un manicomio y que concha tu madre, weón, qué weón. la historia terrible. Esa, Pero una esa, historia que igual podría contártela así como que pasó en el campo, aquí alguien te podría decir y tú igual la crees, pues, weón, porque no, son como las mismas weas del tuetué porque decían que tú tenías que ponerle como una piedra en el pecho, ¿cómo era la wea? Así como. sí, pues teníais que. O sea, había varias formas. Una teníais que, ¿cómo se llama? Esconderle el cuerpo y nunca más, porque era por un periodo de tiempo nomás que podía estar la cabeza despegada, porque lo que yo me acuerdo era que la cabeza del brujo se despegaba, Y se transforma en un pájaro. claro, y ese pájaro era el que se escuchaba, "Duerme", ¿cómo se llama? Y creo que tenéis que dar un rezo, una cosa así como que, oh, ven a buscarme mañana y va a llegar otra persona. Ven a tomar once a mi casa, qué sé Claro, yo, es una cosa y así. después va a venir un weón a tomar once a tu casa al día siguiente, que me cago entero si me pasa una wea así. Y hay como una otra cuestión más que aparte de que tú podís tomar té con el loco y el loco se va, creo que es una cosa así. Y aparte, si tú querés pillarlo, tenés que poner como una tijera debajo del asiento donde está sentado, pero con la tijera abierta, que forma una cruz. Y ahí el loco no se va a poder parar de la silla. Va a quedar completamente Aunque me atrapado. da risa esa weá, porque yo siempre pensaba, weón, ¿por qué mierda le querría hacer esa weá a un brujo, weón? ¿Por qué querría agarrarle mal a weón? Hacerle mal a un weón que tiene poderes, weón. Como que es la peor idea que se me ocurre. Claro. O sea, imagínate, es que lo voy a chantajear, weón. Weón se va y después, no sé, weón. Te, Claro. te morís, pues, weón. Te echa un mal de ojo, culeo, y te mata. Por eso voy a chantajear al brujo, va a caer de pana. Claro. Weón, pésima idea tratar de chantajear a un brujo o amenazarlo con alguna wea.
La cosa es que el papá también tiene harto de eso, de como de rural, por haberse, por haberse criado en esa Para el como tema de los aldea. espíritus. Claro. La mamá no, pues la mamá era mucho más sofisticada porque estaba al otro lado de la vereda, pues ella estaba en como... Tenía Lucas la mamá, pues, weón, era como de. El Qué papá era buena Claro, ingeniero pero situación. civil, pues. la mamá de la mamá, ¿cachai? Tenía servientes, po, weón. Sí, pues, pero mira, eso es lo que a mí igual me gustó, es que aún así, con La mamá de la esa, mamá de la mamá de la mamá. con esa dualidad de los dos, como que están en lugares opuestos, aún así, como que de niña se deja entrever que no era feliz. Que igual tuvo como sus trancas, obviamente no tuvo las Sí, trancas del papá, que las del papá son súper terribles, pero la de ella claro. también fue como, no fue una wea sana, para así decirlo, una infancia Claro, 100% sí. sana. Pero yo encontré Ahí súper. contaba, por ejemplo, que como sus momentos felices, por ejemplo, cuando va a un lugar donde la libre, sin la mamá, Donde anda de la amiga, eso quería comentar que que era era como una como sirvienta, era la sirvienta, po. claro. Y yo encontré que los papás eran como súper open mind, ¿cachai? En ese sentido, como que weón mandar a su hija a vacaciones un mes, ¿cachai? Como con la familia de la sirvienta, ¿cachai? Como igual, los weones eran como bien, entre comillas, como relajados en ese respecto, ¿cachai? Pues tienen que pensar que eran como los años 50, weón, 40. Y eso me llamó Claro. mucho la atención, como la forma en que se te retrata como ese Vietnam del antiguo, como de los años 40, 50. Es como algunas partes de las ciudades, qué sé yo, eran como muy, como podría haber sido, no sé, acá en Chile o en otro país, ¿cachai? Como occidental. Y que eso es parte de lo que, porque ellos estaban más cercanos a los franceses en esa época. De Ujú. hecho, fue a un colegio francés, el papá se le cayó la cara cuando le pagó la matrícula. Estaba re cara, pero igual la puso así, la puso pero yo encuentro que ella aún así como que no se sentía parte de, como que da a entender esa idea de que la mamá como que estaba bien distanciada de ella, la presentan como, o sea, la La mamá bisabuela, estaba como concentrada de hacer como eventos sociales y weas así, como Claro. weas claro, cuicas, Sí, sí. y también y tienen orígenes tan diferentes que la misma autora o la hija se pregunta cómo estos papás terminaron juntos y no le da mucha vuelta. Como que muestra un par de fondos, un par de fotos y dice que como que en un evento de Navidad creo que era, no me acuerdo. Una cuestión como de que estudian en la misma universidad y ahí se No, conocieron. sí, pero como que hubo un evento, Sí, de una algo de fiesta Navidad. donde como que empezaron como a gustarse, pero no lo cuenta mucho, como que lo cuenta por encima. Y después lo Porque otro que comenta es que en el fondo ellos se casaron después de que ella ya estaba embarazada. claro. también, Pero ahí también Igual es sí. como un tema deja importante. entrever a otra cosa igual, Ay, porque, no, de que ella se casó pensando que se iba a morir. Igual exacto, era Sí, cuático esa es, weá. porque el papá tenía tenía tuberculosis, creo. tuberculosis heredada Sí, del abuelo, me parece, no me acuerdo de de quién la era. mamá. Claro. Claro, Y eso igual me dio risa que, no, si yo me iba a quedar casado con él hasta que se muriera, po, y no se murió nunca. Y el padre como, y no se murió. Ups. Ups, pero se embarazó 6 veces. claro, Sí, le bueno, decía, bueno. pero ¿cómo? ¿Cuál es ¿Y qué esperáis hacer mamá? Ser una viuda así como no sé cuánto. Y como que se cruza de brazos y hace como un gesto que levanta la mano. Digo, ¿Qué puta qué voy a hacer? de hecho sí lo esperaba, pero no sé. La oye, igual tiene como situaciones chistosas dentro de todo el cómic por lo vivo que es como tan extraño. O sea, yo creo que igual es por esos años, no tengo idea, el contexto de que es Vietnam. Pero esa cuestión igual yo quedé como marcando ocupado raro. O sea, se casó porque como por pena, una cosa así, como que este loco se va a morir, ya casemos. Como para los últimos años, porque no, pero lo amaba, pues sí lo amaba. Pero se iba a morir. Es que lo da como una razón así de que, oye, no, si yo me casé Pero bueno, sí, porque. hay gente que ha hecho esto acá en Chile, pues, weón, No, como eso este sí, programa que tiene el Pancho Saavedra de los matrimonios como en condiciones extrañas. Había una loca que se casaba, creo, con un weón así, o un loco que se casaba con una chica que estaba así como desahuciada. De hecho, el Código Civil lo reconoce de forma aparte. Y de hecho, como que grabaron, weón, el programa y como que entre que se midió, como que la persona murió, ¿cachai? ¿cómo se llama ese fantasma? Ese. Lo que está diciendo del código. Deja- lo estoy buscando porque tiene un nombre en especial. Matrimonio zombie.
No, no, no. El tipo no. cruel. Porque es como súper extraño, uno lo ve así como que. Y a mí me llamó su carita la atención, por lo mismo, no, sí, me casé porque se iba a morir. Tenía tuberculosis y estaba pedido. Dijo, así que no lo. Bueno, y eso es lo que digo, la tuberculosis es muy como se describe acá en el cómic. Bueno, la tuberculosis cuando a ti te da es una weá como que no se te va en toda la vida y que en cualquier momento puedes tener una recaída así que estés con las defensas bajas y te puede ir a la chucha, ¿cachai? Y de hecho, como decían, cuando le tomaban radiografías se veía porque, bueno, la tuberculosis te genera daño en los alveolos pulmonares que es como permanente, porque a ti te quedan después como unos puntos blancos que aparecen en las radiografías, ¿cachai? Como O unos sea, manchones. en cada, por así decirlo, ataque que te dé durante tu vida, tus pulmones se van degenerando más. Una cosa Sí, así. po, sí, en el fondo es una infección como que no se va 100% nunca. Mm. Tú puedes tener como asintomático, ¿cachai? Esa es la weá. Pero es como que tú, es Bueno, muy no me difícil acuerdo el nombre eliminar de el la cuestión, bacillum pero sí existe. tuberculosis del cuerpo. Mm. Entonces, por eso, y era una weá de que es rara porque la tuberculosis es contagiosa, pero es como contagiosa, como se menciona acá, es como un contagio caprichoso, ¿cachai? De que tú de repente puedes convivir con una persona con tuberculosis y no pegarte nunca la tuberculosis, o puedes tener contacto un par de veces y te la puedes contagiar, ¿cachai? Por eso que los Mm. hospitales, hay hospitales con alas especiales para pacientes de tuberculosis. Ah, no sabía eso. Sí, po, es como con protocolos tipo COVID, ¿cachai? Ya, ahí encuentro el nombre. Se llama Matrimonio en artículo de muerte. Ah, Nombre culiao feo, weón. Matrimonio zombie suena mejor. no, pero la ley, para efectos de la ley, En artículo de muerte, artículo de muerte, po, weón. Claro, que precisamente está hecho para las personas que están moribundas. Ah, ya, para que sea todo más expedito, ¿cachai? Me imagino yo que debe ser para eso. Claro. Te casan en el ataúd. Este weón es cruel, weón. Bueno, Ay, la cosa es que se conocen, tienen primero pierden el primer niño, me parece, ¿o no? Sí, porque sí, y es culpa ahí de. como del parto, así como que dan a N- entender que las condiciones No, del no, parto. no. No, ese es otro, ese es como el tercero. Que el primero lo pierden porque no lo alimentaron bien, como que Ah, sí. Eso Que le mismo. decía a la familia que tenía que darle leche y dije, La, qué la, la, weá, weón, la, le la- pasa a la esta familia le gente. dijo, yo nunca le di leche materna, Como mierda, weón, dicen esa weá. empiezan a criarlo mal y ahí la embarraron ellos, como que tuvieron malos consejos Sí, pues padre y sí, primerizo. Y ahí Sí. es cuando después se dan como una luna de miel y se van como a disfrutar a un lugar más idílico, así como. Los abuelos en A esta la weá playa. quedan como la goma, weón. Porque esa weá fue la que le dice, no me acuerdo qué le dice, pero me parece que es la abuela materna. Es la claro, mamá de la cabra, creo. O Sí, pues claro. ella le dice sea, que es la bisabuela de la protagonista. yo nunca te di leche. Y que chucha, dije yo, ¿qué clase de consejo es Pura este? fórmula, pues, weón. Pero por eso es que piénsalo, son como esos, los consejos como, no sé, pues, consejos donde no hay educación, pues. Sí, pues. Y los consejos del Cosas abuelo, según la weón. Ah, no. cultura. Ese no da consejos, ese se metía con mujeres, ¿no? Sí, por eso digo que los abuelos quedan como medio mal, son como que. Bueno, que ese es como Claro, un tema del eh, cómic, que queda el como. papá, Pero igual el abuelo se hizo cargo de él, pues, ¿cachai? O sea, Sí. claro. claro. Sí, Todos como que tienen matices en general. era terrible con la mujer, No era mal abuelo. pero claro, lo crió también, Pero lo le sacó abrió un el poco de la cráneo a pobreza. la señora, pues se abrió el cráneo. No, pero eso dan a ¿Verdad? entender Bueno. que fue como que se pegó, no fue que él le quebró la cabeza, O creo. sea, la historia es como la está contando el Se papá cayó a sola. ella, la Se con- cayó en la escalera. es Claro, como de tercera fuente también, entonces igual como que sí, se puede interpretar que puede haber sido así. me caí sobre la El, bala y no claro. tiene la culpa él. Bueno, Bueno, recordando también el hecho, el papá del papá a la mamá la tira a la calle en un momento, cuando está el peor momento de la hambruna y tenía un amante, la tiraba a la calle para que se muriera. sí, qué Y, cuático de- lo. y después descubre que la mamá se había salvado, lo había logrado sobrevivir. Y la mamá era la que más quería, pues le daba como golosinas escondidas cuando nadie más en la familia estaba viendo, porque estaban todos pasando un hambre terrible. Sí, pues le da pedacitos de carne. Claro, De le da carne, sí. cositas y después el esposo dice, no, esta ya no la alimento más,
un lastre menos y la tira para la calle y que se muera en otro lado y después descubre que está viva en China, formó otra familia, se logró salvar. Sí, esa historia igual es cuática, que de No, sí, repente se entera como que tuvo otra familia, ¿sí? Oye, si claro, po. el cómic está lleno de mini historias que podrían ser historias más grandes en otras historias. Sí, ¿sí? no, sí, hay un montón. Por eso me acuerdo de una imagen que pasaba como al principio, ¿no? o como al tercio, que muestra como estas fichas, como que para Ah, la porque hay guerra. una parte que llaman el ajedrez de no sé cuánto. Claro, eso, Como un tablero de ajedrez. como que para todas estas, de nuevo, como estos líderes, ¿no? Como que va moviendo las fichas, ¿no? Como de esto Y la gente se trata de alejar del tablero nomás para no salir como claro, de dañado. ocupaciones, guerras. Y claro, pues, y detrás de cada ficha hay una tremenda historia, pues, como dice un cane, cada historia podría ser su propio libro, ¿no? Hay historias tremendas acá. Y aquí vemos una arista como lo que alcanza a agarrar. Pero claro, para todos estos líderes, estos movimientos mundiales son números, ¿no? Y hay un montón de gente sufriendo. Que a mí me gusta eso, esta puesta a tierra de estos cómics, como que te da todo este sentimiento antiguerra, que como que también creo que una de las grandes, como, como el legado de esta historia. Claro. Es que por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención que los locos dicen los números no mienten. Y demuestran con estadística un montón de cosas. No, pues, o sea, estoy de acuerdo, los números no mienten, pero como tú los presentas, ¿cómo se llama? Te ocultan cosas. Cuando te dicen, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, cuando salía el Mañalis en la pandemia, cuando estaba en lo más álgido, y decía, y la cifra de muerte se volvió eso, en una cifra nomás. Era un número nomás que estaba dando vuelta, que era como, que era una rutina que se volvió un momento. Y detrás de ese número hay un montón de personas que sufren, ¿cachai? Que familias Claro. que pierden un Es que ser igual tenéis que ver querido. el tema de los números cuando te presentan la estadística, es tramposo, como dijiste tú, po, ¿cachai? Sí, Como te presentan la información es súper tramposo. Por ejemplo, una mala costumbre que te dan los promedios de algo, cuando no claro. deberían darte los promedios, deberían darte la media. Sí. Dicen, el chileno promedio gana 500 lucas. Y son como dos Cuando güeyes tenéis que que la ganan media 10. gana 350, po. Claro. Claro, po. Por eso a mí me gustan mucho más las medianas, weón. Como analizar la web por quintiles, por deciles. Eso es bacán, pues cuando le decía a alguien, el 60% de la población chilena gana, no sé, pues menos, weón, de 400 y tantas lucas. Chucha. Claro. Sí, pues. Acá, claro, O seguramente. sea, al final igual es número. Sí, Más pero no es un número, por así decirlo, humanizado. claro. Acá, claro, acá Y seguramente si alguien lo lee claro, y esto, deja de ser mentiroso, po. Es el tema, deja de ser mentiroso. sí. Acá, por ejemplo, llevándolo, por ejemplo, a la guerra de Vietnam, quizás seguramente en Se Estados habla de Unidos, números de muertos aquí también, de repente. sí, pues, seguramente el gringo en Estados Unidos veía en los 70 hoy el reporte diario de las tropas en Vietnam y veía ya murieron 70 jóvenes, por ejemplo, en Vietnam. Ah, ya. Y todos Pero los aquí te días, decían, por cada gringo que murió, por cada francés, murió 4 vietnamitas, pues, weón. claro, entonces no, es esa cuestión de como de transformar los números que es muy deshumanizada, encuentro yo. Y acá, como dice Felipe, no, pues acá se aterriza todo. O sea, es que esta es una historia de una familia, ¿no? Imagínate cuántas más así hubieron. Cuántas más terminaron no sé, pues esta duró 340 páginas. ¿Cuántas duraron a las 10 páginas? A las 100 páginas y llegaron. Porque no todos tuvieron este final feliz, porque si bien el final es como un poco melancólico, igual es como un final feliz en ese sentido. De que, ¿cómo se llama? Se lograron establecer en Estados Unidos, lograron salir de tener como una vida más o menos normal, pero siempre con esa idea de que están siempre a la defensiva, con el trauma de. Pero por lo menos están todos felices los que sobrevivieron. Pero no, por eso te digo, a mí me gustó eso, que el cómic está lleno de matices, de contrapuntos, de cosas que, como decía Fantasma, esta cuestión se puede ir directamente al, al, al patriotismo, ¿cachai? Ya sea de Estados Unidos, que la recibió como inmigrante, o el patriotismo de vietnamita, pero no, está todo así
O sea, hemos llevado al. Humanizado, pues no son tantas consignas. Claro. No, no hay ninguna. Yo diría que no hay ninguna. No hay ninguna. Si acá todos salen para atrás en ese O sea, sentido. hay personajes que tienen sus opiniones, pues, y eso se muestran, pero tú no sientes como que el libro tenga alguna consigna detrás, pues, así como probablemente detrás, o que se amarre con una postura. Entonces que se te muestran las posturas de distintos personajes nomás. Ah. De hecho, el libro viene como en la tapa, dice, no es un cómic como autobiográfico, dice, es un testimonio, dice una cosa. No viene con Porque esa. más que ser la historia de ella, es como la historia como de los papás. De los Po. Es papás. más como, Ah, y ella dice pues, de que antes de escribir el libro, ella estuvo recopilando testimonios como 10 años antes. Po. Y ahí yo encontré muy bueno cuando muestra esa imagen de cuando muestra la viñeta de la foto, cuando llegan a Estados Unidos, no, cuando llegan al campo de refugiados y lo fotografían los de la Cruz Roja y te colocan en el cómic las fotos verdaderas, mm, sí, también es que como. sale el papá, ella con la mamá y las dos hermanas mayores. Tenía puras hermanas, eso también me llamó la atención. Había un hermano, po. ¿Había uno había fallecido? No, si había uno que estaba vivo, que sale como en las primeras Sí, páginas, sale harto. Ah, ya. no, el hermano es el que nació como cuando ya lograron, ¿cómo se Sí, po, llama? en Estados Unidos ya. Ah, tienes razón. No, no, sí. ¿No? No, porque el No, que... no, nació en el campo de refugiados. Ahí nació. No, pues Ah, ese que se muere, po. No, vamos ese en no el se campo muere. de refugiados, no se No, muere No, nadie. ese no se muere, ese sobrevive. Al final del cómic, cuando van en el barco, la mamá está embarazada. Y ya había perdido a los dos. Ya, y logra llegar, y acuérdate que la llevan al hospital al principio, pero no logra tener al hijo. Y está el papá con los hijos nomás, pues, y la mamá puro quiere escaparse del hospital para cuidar a su hija. Sí, tienes razón. Ese es el Por varón. eso, ese es el que nace varón ahí en el campo de refugiados y claro, se va como guagua ahí a Estados Unidos. Mm, se me había confundido. Hoy estaba pensando otra cosa meritoria que tiene la autora es que ella no es probablemente tan artista, po. Ella estudió historia del arte y tiene estudios de leyes y ella ha trabajado como profesora. Sí, Y de eso, hecho, sale el prefacio de que ella se hacía tiempo como entre su pega de profesora para ponerse a dibujar esto. Claro, y de hecho eligió el medio del cómic porque lo encontró con el medio más adecuado para transmitir su historia, pero no es su ocupación estándar. No, po. no, Mm, no hemos hablado del arte mucho ni en la selección de colores, que son estos pocos tonos aquí de Este rojo. cómic se ganó el... No recuerdo si estuvo nominado, se ganó el Eisner. Déjame revisar. No, estuvo nominado. De hecho, eso lo investigué antes de entrar. Estuvo ya. nominado a Mejor Trabajo Basado en la Realidad en 2018. La razón por la cual no ganó es porque ese año ganó Piruetas de Tilly Walden. Otra lectura del. Pirueta ese lo leyeron como a principio de los clubes, Sí, ¿cierto? eso lo leímos y no lo grabamos. Fue cuando decíamos No, capítulo. Piruetas, sí, creo que Pirueta es el primero que ya está subido Sí, arriba. el primero que está Tienes arriba. razón, tienes razón. Es Así, así como perfecto como El del que primero, está en la versión oficial. el primero grabado, tienes toda la razón. ¿Y ese también es Claro, autobiográfico o era de otro? Sí, también es Sí, también también autobiográfico. autobiográfico. Y es una niña la que lo hace, es muy, muy pequeña. Sí, se ganó un Einer como a los 20 años, como es que injusticia. Yo a los 20 años no sabía dónde iba a ir a despegar. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo así no sé si un pero racista con el Harto. dibujo. Me faltó como, ¿en qué cómic? Ah, en el de. Me faltó que fuera más amarillo. Ah, No, güey. te en esa, sí. No. Tremendo. ¿Te acordás que en qué cómic era donde salían los personajes al principio? ¿Te acordás que había uno que era y salía Ay, todos los como personajes un cuadro involucrados? así como un dibujito de cada uno. En el De Fade Palomar. Out. O en Fade Out. Sí, en Palomar. Y en The Fade Out, igual, pues, al principio de cada capítulo había como un cuadro de los protagonistas como que aparecían en ese capítulo. A mí me faltó eso. Aquí Y que ahora esto- también lo hacen en los X-Men, que yo encuentro que es súper bueno. En esas páginas de créditos que tienen todos los cómics de la línea X-Men, te dicen No, todos los pero personajes que van a aparecer. se hace harto en los cómics de Marvel antiguamente también. No, pero aquí sí se hace al principio, tienen una página que le pone todos los miembros de la familia. ¿Sí? Sí, de las primeras páginas. ¿Eh? A ver, deja buscar.
Yo creo que está cuenteando pero están porque todos mayores, eso sí, pues después como que la historia los tira Obviamente el abajo. comentario racista va a venir del muchacho que vive. Claro. La cuna del racismo en chileno está acá. Es que de repente se me confundía y como los nombres, no, yo no me manejo bien los nombres, menos los nombres vietnamitas, como que me costó. O sea, igual en general Al principio sobre todo, después se acostumbró. es cuando dice se pronuncia Vic. Esa página estoy pensando yo. Que aparecen los papás, como los hermanos, incluyendo la sombra de los hermanos muertos, como para el orden en que fueron como muriendo. Sí, pero ahí aparece la familia cercana, me parece. Aparece ella, la mamá y las hermanas, y los dos fallecidos. cuando Sí, aparecen los abuelos, los Claro, tíos. tienes Sí. razón, no aparecen. No sé, eso me Como- faltó un poquito porque salen hartos personajes al principio. Sobre todo personajes que se van perdiendo. Bueno, porque Claro. el tiempo va avanzando. Pero más Sí, allá de eso, yo lo encontré bueno el arte un poco, ¿cómo se llama? Único en el sentido de que no es así, no es realista, pero tiene como, no sé, algo en los ojos que les pone que se vean como reales. sí, los rostros se sienten muy particulares porque las figuras humanas como los brazos, los cuerpos en general son como bien simples, como bien insinuadas nomás las figuras. Claro. Más A que mí, nada contornos se a mí concretan. la forma de las caras y las expresiones me recordó de Gabriel Bá y Fabio Moon, Day Tripper, como que tenían como la misma nariz y forma de cara. No sé si han leído eso ustedes. ¿Ese es He de escuchado, Lemire? pero no lo he leído. ¿Ah? ¿Ese es de Lemire o no? No, Ah, lo estoy confundiendo con no, Lo ningún. que me gustó del cómic, el Guyen. el cómo hace uso del bitono, o tritono en este caso. Eso es lo que pasa, para hacerlo un poco simple, como para quien usa la paleta de colores que usa en el Condorito, pero la Sí. usa 10 veces mejor, weón. Sí, Claro, yo también me ese acuerdo del típico como Condorito. rojizo, medio anaranjado, Claro, ese pajarraco. ese color medio sepia de repente. Sí, yo igual me acuerdo, pero tiene como que no es un color así rojizo plano como un Condorito, es como una acuarela de ese color. Sí, es como una acuarela Claro, como tiene del matices. rojizo. No, la otra weá, no, Condorito plop. Plep. Plep. Pero a mí me gustan mucho los juegos de repente que se hacen como visuales de algunas viñetas, como hay viñetas como que juegan un poco con algunas perspectivas cuando no es tan realista, igual hay momentos como bacanes. Sí. No sé, Me no, gusta el estilo en general que tiene el dibujo. De hecho, aparte de que está muy bien dibujado, de hecho, no se presta harta atención a los detalles como ambientales, todo. Algo como siento como que alimenta de que que es una memoria. Que es que, por ejemplo, que el diseño de las viñetas no está hecho así como con reglas, está hecho como a mano. claro. Claro que tiene la propiedad de que no es algo que está, ¿cómo se llama? No, que tú veis una viñeta así bien delineada y como que asumes que es como más real. Este es como, no, pues esta Claro, es no está la. empaquetado. No, claro, es el testimonio que le dieron lo que ella preguntó. Entonces, claro, son las versiones de esas personas respecto a ciertas situaciones. No es algo que esté sacramentado en piedra, por así decirlo. Pero yo encuentro que a ver, ¿sabes qué me gustó igual? Que si bien el dibujo como que no es así tan detallado, encuentro que tiene como buen lenguaje corporal. Que los personajes están como cuando están conversando, están con las manos abiertas, como que se están expresando con las manos, ¿cachai? La patada que le pega al cabro chico se ve como legítima. Tiene harto de eso, ¿cómo se llama? Sobre todo con los personajes tan tristes. Hay hartos viñetas con personajes tristes en esta historia. Hay hartas y no se sienten como repetidas. Como bien Claro, entretenidas. claro, si bien no se dedica a eso, igual se nota como que el autor en este caso sí tiene como una base bien sólida en cuanto a dibujo, porque si tú lo leí es como diciendo, esto no se siente como un debut, se siente como alguien que No, ya tiene harto kilometraje debajo del capó. sí, pues con una buena sensación de ¿cómo se llama? Por ejemplo, de que hay plano contra plano para las conversaciones, ¿cachai? Algo como bien así estándar del dibujo y está bien ejecutado, que hay otros buenos que fracasan, ¿cómo se llama? Estrepitosamente con ese tipo de situaciones. Yo siempre lo repito, un buen dibujante de cómics siempre se ve en las conversaciones, no se ve
en las escenas de acción, no se ven las, ¿cómo se llaman? En las explosiones, no, se ve cuando dos personajes están conversando. Y si ese compadre puede hacer esa conversación entretenida, el loco es bueno. Y acá la comadre es buena. Buena es lo que hace. Sí, yo no sé qué ha publicado más después de esto, si ha publicado algo, pero aunque te nominan a Leisner con tu obra debut, puta, hablar harto bien de ti. Claro, ahí Felipe está mostrando que salen los papás en una viñeta, la mamá, después salen los hijos y en sombras salen los, ¿cómo se Ah, llaman? tienes razón, pues el último hijo nacido vivo, el que nace en el campo refugiado, en el fondo ninguno nace en Estados Unidos. Claro. Claro. Por eso era tan preciado la carpetita con los papeles. Que era lo único que los convertía en en estadounidenses. Qué triste. Claro, y eso es también como la historia, como el tema de la inmigración, pues, bueno, porque si bien se tenían sus ¿Qué papeles, cosa? para todo efecto no se sentían como estadounidenses propiamente tales. Bueno. No, no, Vaya que se lo subía ahí, pero claro, siempre estaban como en ese limbo. claro, quedaron como seres sin patria, así como que me dio esa sensación. Porque de vietnamita, ella ahí directamente dice que no se siente como vietnamita, que sienten que Vietnam como que era como un estado de ánimo, no como un estado de ánimo, era como una especie de algo pasajero que lo eliminaron cuando se fueron de ahí, pues no se sienten como con las tradiciones. De hecho, yo creo que va por ese tema, por lo que lo único que heredaron fue justamente ese miedo, ¿cachai? El temor de estar en peligro siempre. Es lo único que heredaron de Vietnam. Que es una weá que, de puta, ahora que repaso, hay una escena que igual me dio risa que también va con el tema de los miedos, que el papá cuando ya están en Estados Unidos, o le gustaba ver películas, el papá le mostraba películas sin ningún filtro, y de Sí, repente se ven viendo El Exorcista, y hay una hermana que se hace como la más valiente y puede, ¿cómo se llama?, salir, como que combate sus miedos después de haber visto El Exorcista, y yo me acuerdo que en la casa igual hacían esa weá que de repente no. O sea, que igual nadie veía ¿cómo se llama? En mi casa nadie veía que lo que yo elegía, ¿cachai? Si yo elegía puras weas cuando íbamos a arrendar películas en aquella época. Y de repente, no sé, igual se preocupaban de que la carátula se viera como más o menos normal. Pero la carátula, por ejemplo, no sé, pues de Robocop no se ve una wea así como demasiado agresor hasta que la veí ya completamente. Y ahí te das cuenta que en el tete que te has metido. Pero yo me acuerdo haber visto igual el exorcista a poca edad. Recuerdo- Buenos recuerdos de esa película. Traumáticos, pero bueno. Yo aún no la veo, confesión. ¿Cómo no lo ves? No, tengo una lista por ahí de películas clásicas que nunca he visto. Bueno, es un tema para otro día. ¿Les tinca por honor a la hora? Le damos un cierre y recomienda un cani. sí, Al dale. baño. Ya. Con- A ver, parte tú, Toribe, pues ya que estaba ahí hablando. nada, no sé si agregar mucho más, solo que de nuevo me gustó mucho, me gusta cómo se humaniza de nuevo una historia que de repente pasamos a ser números de aquí de, de estas guerras, de estas miserias que caen en los pueblos. Eh, es súper personal un poco, es súper fácil sentirse empático, comenzar en tu propia vida, sentar en tus padres, tus abuelos, de repente que te tocó una vida muy fácil, como cuando lees esta historia. Eh, está muy bien hecho, creo que tiene mucha sensibilidad, sabe transmitir mucho todo lo que sufrió su familia, de nuevo los matices como que no se atrinchera como por los buenos y malos, de hecho lo pone más de una vez como bien explícito de todas las caras que hay detrás de todo esto. Y de nuevo sirve mucho para humanizar esto que realmente lo vemos tan de fondo, ¿no? Como ahora que vemos de repente historias de migrantes, de gente
en barcos huyendo de otros lados o llegando aquí a Chile incluso, ¿no? Cerca nuestro, gente con su historia de repente porque están con historias en busca de lo mejor para su familia y ojalá podamos analizarlo todo, ¿no? Como que es tan fácil como eh, como este enemigo de repente que ponemos a gente que solo necesita ayuda. Así que creo que hay mucho que sacar de este libro, tanto como buen material de cómic, como que buena narrativa, buena historia y como lecciones para nosotros. Así que de arriba me gustó mucho todo lo que pudimos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, yo me sumo también a recomendarlo como lectura a quien quiera embarcarse en esto. Precisamente como mencionamos harto, porque da una visión bien. Trata de un montón de temas, por eso no me extraña que haya estado nominados los Eisner. Trata de la historia de los vínculos familiares, trata de los pesos y de las cargas que hay en vínculos familiares, trata de los miedos y de las ansiedades en la crianza de los hijos, trata también sobre política, trata sobre el impacto que puede tener el colonialismo, trata también el caso como de dictaduras, trata también sobre la mafia que surgen como al amparo como de los siempre virtuosos sistemas capitalistas y que en realidad te muestra que nada es blanco y negro, sino un tono bastante diverso de gris o de naranja, como en este caso, que es como es bien diverso, nada es como tan claro. Y que depende mucho también la historia de cada persona. Y también de repente como que vale la pena escucharle como la historia de los papás y tal como decía Felipe. Como para cuestionarse de repente uno la vida la tuvo mucho más fácil que la tuvo como la tuvieron ellos, o su abuelo, o la gente que vinieron antes. Y en general toda la historia trata de esto. Y obviamente, como si bien evidente lo mencionamos hacia el final de los últimos comentarios, también trata sobre qué es lo que significa ser inmigrante. Y cómo eso implica que muchas veces termina siendo alguien que sin una patria verdadera, porque nunca se termina como integrar completamente, por lo menos la gente de primera generación, que es como lo habitual. Lo de segunda otro tema. Pero el inmigrante de primera generación nunca termina como de estar completamente integrado del todo en el país al que llega, y que por razones obvias se distancia de su cultura de origen. Entonces, de verdad, da harto para leer todo lo que pudimos. Son como 350 páginas, un poco menos, pero en realidad se pasan volando. Se hace, no es una lectura pesada. Se Es un pasa tomo que hay rápido. que dedicar un poco, claro, hay que dedicarle un poco de tiempo, porque siguen siendo 350 páginas, Una película larga, pero se no pasa de súper mediana rápido. duración. Sí. Claro, se pasa volando. Rodrigo, tú que lo recomendaste, danos tu palabra al cierre sobre la lectura de esta semana. Bueno, no sabía mucho qué esperar, aparte las impresiones iniciales que comenté, y me sorprendió gratamente, pues, me gustó mucho la obra, me gustó mucho lo que aprendí leyendo esta obra, sobre un poquito ahí de la guerra de Vietnam. Eh, Me gustó en general el dibujo del cómic, encuentro que es bastante bueno y cumple bien su cometido, y de repente logra soluciones bien como creativas para algunos temas. Eh, no, me contento de que le haya gustado, así que creo que valía completamente la pena la recomendación. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, ahí danos tus palabras finales sobre todo lo que pudimos y cuál va a ser la lectura para la próxima semana. ¿Cómo se llama? Respecto a todo lo que pudimos, puta, a mí me gustó mucho ¿cómo se llama? El, el tema de eso que hablabas tú de las cargas, ¿cachai? Cargas familiares que de repente cuestan entender, ¿no? Ciertas decisiones que toman tus padres, ¿cachai? Algo que también se veía en el cómic de la semana pasada, ¿cómo se llama? El de George Takei. También hablaba un poco de eso. Acá es mucho más fuerte, pero ¿cómo se llama? También te hace entender un montón de cosas. ¿Cómo se llama? Se mete en política, porque obviamente la política tiene influencia Lo que va pasando. claro, en lo que va pasando. Por eso cuando usted dice que no, yo no voto, me organiza, usted es un estúpido. No le puedo decir de otra forma. Y acá se palpa eso, que se palpa que la política en la macro se traduce en ¿cómo se llama?
el sufrimiento para el pequeño, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se llama? Para mí es me pareció muy entretenido. Como decían ustedes, se lee muy rápido, se pasa muy rápido leyéndolo. Y está llena de historias dentro de historias. Hay, como decía yo, puta, hay pequeños capítulos que pueden ser una historia completa aparte. Así que no, dedito para arriba ¿cómo se llama? Para todo lo que pudimos, que en inglés era, ¿cómo era? Era como que todo lo que pudimos hacer, una cosa así. Así que no, muy entretenido el cómic. Y ahora ¿cómo se llama? Para recomendación, no nos vamos a ir muy lejos de Vietnam. Pero también es un cómic biográfico, pero no es ocupa esta radiografía de similar forma que esta historia de Vietnam, pero es un cómic que se llama Gonzo, la historia gráfica de Hunter Thompson. El que no sepa quién es Hunter Thompson es un tipo que se hizo bien famoso porque inauguró algo que se llama el periodismo Gonzo. Periodismo Gonzo. Historias desde primera persona. Claro, que hay historias donde por ejemplo, no sé, pues le piden quiero que me hagáis una historia, una crónica de los militares, y el loco va y se mete en la milicia, hace el entrenamiento, hace todo desde O dentro. sea, si leyeron Transmetropolitan, Claro, ese es como Spider Jerusalem, Claro. ese tipo de... Este tipo también hizo eso y lo hizo en una época ¿cómo se llama? En Estados Unidos bien particular que justamente abarca el movimiento hippie, la muerte de Kennedy, Vietnam y Nixon. Entonces es una época bien convulsionada de Estados Unidos. Y él escribió varias cosas desmitificando Estados Unidos. Así que es un cómic medio complicado de leer en el sentido de que requiere harto conocimiento de Estados Unidos de esa época. O por lo menos saber más o menos para dónde iba la micro en esa época. O quién era Kennedy, por qué era un personaje tan querido y a la vez tan odiado. Lo mismo de Vietnam. Bueno, acá lo de Vietnam queda como bien clarito lo que pasa. Los Porque hippies, sirvió de intro en ese aspecto también, po. claro, las drogas, el uso de drogas. Es un cómic bien particular. Son 180 páginas, es menos, pero más texto, sí. Sí, hay que tener cuidado, no hay que dejarlo para... Mucho texto. Claro, no hay mucho texto. Pero ya lo encontré entretenido, que me acuerdo que lo reseñé para el sitio y dije, y era en esa época que cuando leía harto y lo bueno lo reseñaba, no, pues no reseñaba. Yo tomé esa política de no reseñar cosas malas para no generar úlceras ni nada raro ¿cómo se llama? En el cuerpo. Así que se llama Gonzo, la historia gráfica de Hunter Thompson de Anthony Hope Smith. Así que para que lo lean durante esta semana. Muchas gracias, Ancani. Así que eso, tenemos la lectura ya para la próxima semana, que parece que vamos a tener que dedicarle un poquito de tiempo, así que no dejar la última hora, porque si no nos va a pillar mal parado. Y eso, chicos, espero que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima semana. Buenas Ya, noches. pues. Buenas Hasta la noches, que próxima. descansen. Buenas noches. Vote, no se organice, vaya a votar, no sé. Ya, muchachos.